Bienvenidos a España. Para mí es un grandísimo honor y un enorme compromiso dar la primera conferencia de España. Yo más que conferencia lo titularía una pequeña charla, porque sé que estáis cansados. Y sobre todo cuando ayer o antes de ayer os di una conferencia a William Ospina, o hace no sé si 3 o 4 días el hermano de Gabriel García Márquez, Jaime, ¿no? Con lo cual espero estar a la altura. Pero bueno, en fin, yo os explico, bueno, también quiero referirme, desde luego, subrayaros que esto que estáis viviendo, lo digo porque uno con los años se da cuenta de muchas cosas, va a cambiar vuestra vida, seguramente. Tenéis que ser conscientes de la extraordinaria oportunidad que se os ha dado, la extraordinaria oportunidad de ver vuestros países desde fuera, de conocer gente de otros países, de conocer España. Cuando uno viene a España entiende muchas cosas de América. Yo llevo 30 años en España, considero que España es mi país, además de Colombia, yo nací en Colombia, y realmente cuando uno entiende muy bien América es desde España. América en su conjunto, no América fraccionada por países, sino América en su conjunto. Y creo que esta iniciativa es una iniciativa extraordinaria cuya alma, origen y desarrollo es Miguel de la Cuadra Salcedo. Yo os voy a hablar hoy de dos personajes, de Martínez Compañón y de José Celestino Mutis, dos personajes extraordinarios. Yo creo que Miguel de la Cuadra Salcedo es otro ejemplo de estos grandes personajes extraordinarios que han ayudado a forjar América, y lo digo sinceramente. Todos los días oímos en la prensa la crisis, constantemente la crisis, los problemas de la deuda, los problemas económicos, etc. Y yo creo que la solución a la crisis es justamente personajes como los que hoy voy a hablar. Personajes que vivieron su época, finales del siglo XVIII, pero que dieron y entregaron su vida, aún siendo españoles, de origen español, por América. Creo que son ejemplos muy buenos para seguir, y creo que también sus vidas son una enseñanza pues para todos nosotros. Y sin más, pues simplemente comentaros pues muy rápidamente, explicar esta conferencia. Yo lo he planteado como un pequeño viaje. Vosotros acabáis de venir de un largo viaje, pues este es un pequeño viaje. Dos personajes de la misma época, dos personajes españoles, pero de zonas muy distintas. Baltasar Jaime Martínez Compañón, lo tenéis a la izquierda, y José Celestino Mutis. Baltasar Jaime Martínez Compañón, no sé si sabéis quién es. Baltasar Jaime Martínez Compañón fue un poco el hilo conductor de la Ruta Quetzal del año 2011, que se desarrolló en Perú fundamentalmente. Y este fue un personaje que vivió a finales del siglo XVIII, nacido en Navarra, en un pueblito que se llama Cabredo, y que le nombraron obispo de Trujillo. Para los que no sois de Perú, Trujillo es la parte norte de Perú. Pero a finales del siglo XVIII le nombran arzobispo de Santa Fe de Bogotá. En Trujillo hizo una labor extraordinaria, lo veremos, y es cuando viaja a Santa Fe de Bogotá y coincide allí con este otro gran personaje que habéis visto vosotros. Además habéis tenido conferencias muy importantes de grandes especialistas sobre él, que es José Celestino Mutis. Simplemente comentaros muy rápidamente ¿en qué época vivieron estos personajes? Y lo vamos a hacer muy rápidamente. Lo voy a hacer con collage de fotos para no aburriros demasiado. Y vamos a tomar un año que fue vital para todos ellos, que es el año 1789. En 1789 pasaron muchas cosas. Finales del siglo XVIII es una época que a mí me recuerda mucho la actual, una época de muchos cambios y una época muy importante para la humanidad. En 1789 acababa de morir Carlos III, que lo tenéis a la izquierda. Quizás, desde mi punto de vista, el rey o uno de los reyes más importantes de la monarquía española, junto con Felipe II y seguramente junto con el actual monarca que mañana visitaréis. Carlos III es el sexto abuelo de Juan Carlos I y además físicamente se parece muchísimo.
Carlos III fue uno de los reyes más reformistas de la monarquía española y de América, y es el rey que impulsó lo que se llama la Ilustración. Desarrolló un programa de reformas inmenso en toda América, reformas políticas, reformas económicas, reformas de construcción de caminos, de creación de pueblos, de investigación, etc. Luego lo veremos en detalle. Aquí tenemos a Martínez Compañón. En 1789 es nombrado arzobispo de Santa Fe de Bogotá. Tenemos a José Celestino Mutis, que en ese momento ya estaba trabajando en Mariquita, donde habéis estado. A José de Espeleta, que en 1789 es nombrado virrey de la Nueva Granada y que tiene un rasgo en común con el obispo Martínez Compañón. Ambos eran de origen navarro, en el norte de España. Y aquí tenemos un personaje que no tiene mucha relación con ellos, que es Isaac Newton. ¿Y por qué pongo aquí Isaac Newton? Isaac Newton vivió una o dos generaciones antes, pero Isaac Newton fue el artífice, o digámoslo así, el que originó, desde mi punto de vista, lo que luego se llamó Ilustración. ¿Y por qué lo originó? Porque Isaac Newton fue el que descubrió la ley de gravitación universal, y eso fue un descubrimiento, además de otras cosas, muy importante, porque ayudó a entender que muchas leyes de la naturaleza funcionaban por sí mismas y según una ley, como su nombre lo indica. ¿Eso qué quería decir? Pues había muchas creencias que todo dependía de Dios, que todas las leyes dependían de Dios, y de alguna forma independizó la naturaleza y el funcionamiento de la naturaleza con las ideas teológicas. Y eso fue fundamental, no solamente para el origen de la física actual, sino también para el origen de muchas disciplinas científicas, como por ejemplo la psicología. Es decir, si hay unas leyes naturales, pues también habrá unas leyes psicológicas o políticas. Posteriormente, en el siglo XIX, pues surgieron varios movimientos ideológicos políticos como el marxismo, etc. Entonces son consecuencias ya muy tardías, pero Newton fue fundamental. Pues la obra principal de Newton fueron los Principia Mathematica, que José Celestino Mutis tradujo por primera vez en el Nuevo Reino de Granada hacia el año 1770, lo que le valió además un disgusto tremendo con los dominicos. Y en 1789 es cuando empezaba la Revolución Francesa, con lo cual era un mundo cambiante, ideológicamente cambiante, y es el ambiente en que estos personajes se van a desarrollar. Carlos III. ¿Qué objetivo tenía Carlos III? La Ilustración, ¿qué quería? La Ilustración simplemente era entronizar de alguna forma la razón en todo el desarrollo y la actuación humana. Desde el punto de vista político, si yo soy rey de un imperio, de un gran imperio, ¿qué tengo que hacer? Conocerlo muy bien. Y para conocer mi imperio, ¿qué tengo que hacer? Pues tener mapas de las ciudades, tener planos de las ciudades, saber cuántas personas vivían en la ciudad, cuántas personas vivían en estos territorios, qué riquezas había, qué tipo de fauna, qué tipo de flora. Y una vez tener ese conocimiento, trabajar por mejorar, es decir, hay que construir vías de comunicación, hay que concentrar pueblos, hay que aprovechar todas las riquezas de madera, etc. Es decir, todo el movimiento de la Ilustración aplicado al buen gobierno es lo que viene en el origen, pues, de todas estas grandes expediciones científicas de finales del XVIII y de la expedición científica de José Celestino Mutis. Martínez Compañón, un simple obispo, pero Carlos III, como monarca muy involucrado en el buen gobierno, ordena a todos los obispos de América a que, además de su labor de obispos, desarrollen una labor de ilustración, es decir, que hagan visitas pastorales, que investiguen qué hay en sus diócesis, qué población hay, etc. Y así es como Martínez Compañón llega a Trujillo, que era el norte del Perú, una extensión de 150.000 kilómetros cuadrados, y recibe las instrucciones de Carlos III y realiza una gran visita pastoral. No sé si sabéis lo que es una visita pastoral. Una visita pastoral es una institución que viene del Imperio Romano. Muchas de nuestras instituciones vienen del Imperio Romano y nosotros no lo sabemos. Pues una visita simplemente es cuando se va a revisar cómo funcionan las cosas. En este caso el obispo va por cada una de sus parroquias, revisa cómo funcionan las parroquias, cómo están las cuentas, cómo funciona la feligresía, etc.
Y Martínez Compañón hizo eso. Tardó 3 años en recorrer toda su diócesis. Aproximadamente, pues ya os digo, 150.000 kilómetros cuadrados. No la recorrió casi completa. Y además, no solamente recorrió la costa, recorrió los Andes y también la selva. Este es uno de los planos que hizo Martínez Compañón de su diócesis. Y a medida que iba recorriendo su diócesis, pues iba recogiendo datos, cumplía las instrucciones del rey, con lo cual recogió o realizó o mandó realizar con un equipo de personas que le acompañaba más de 1.400 láminas que están encuadernadas. Mañana vais a ir al Palacio Real. Los originales están en el Palacio Real. No sé si vais a ver la Biblioteca Real, porque Martínez Compañón, cuando lo terminó, cumpliendo con la instrucción del rey, lo manda al rey. Ahí están los originales. Yo he hecho aquí un collage de láminas y explicaros algunos detalles pues interesantes. Por ejemplo, estas son minas de plata, las minas de Hualgayoc, que todavía existen. Tema muy, muy común con José Celestino Mutis. Esta es una indígena de la zona de Cajamarca. Si os dais cuenta, está dando a luz, es decir, él iba haciendo la visita y veía escenas que le llamaban muchísimo la atención y ordenaba dibujarla. Pues esta es la típica indígena de la zona de Cajamarca, por eso una zona de lanas, de orajes de olanas, está dando a luz en el campo y está ahí ve las casas que utilizaban, que en algún caso se siguen utilizando todavía. Este es un enfermo de viruelas de las zonas selváticas. Tiene volúmenes dedicados a fauna, volúmenes dedicados a flora, 4 o 5 volúmenes dedicados a flora, mapas de las provincias eclesiásticas, padrones, algo muy típico del 18. ¿Qué es un padrón? Pues es saber cuántos habitantes había, cuántos eran indios, cuántos eran negros, cuántos españoles, dónde vivían. Esta lámina de aquí es una extracción de brea. Para los peruanos, esta es una lámina de Tumbes. Hoy en día, si vais a Tumbes, hay una explotación de petróleo. ¿Por qué? Porque ahí en ese momento se explotaba la brea, pero no se conocía el petróleo, por lo menos no se utilizaba. Este es un indio de la zona selvática de Lamas. Impresionó mucho Martínez Compañón. Eran indios que cargaban maderas y los niños también cargaban. Esta es una escena también de la provincia de Cajamarca, en los Andes, y es una escena de adoctrinamiento, que es muy interesante explicarla, porque todavía en Perú existen este tipo de escenas. Los indígenas tenían obligación de comulgar y de confesarse semanalmente, y para ello les daban unos palitos al indígena que comulgaba esto. Los palitos que veis en el centro son los indígenas que han cumplido con la confesión y la comunión. Y al que azotan en la parte de enfrente es uno que seguramente no ha cumplido con el precepto de comunión y confesión en repetidas ocasiones o ha cometido incluso algún delito. Este es un animal que es el carbunclo, que es un animal mitológico, que decían que se aparecía en las noches en Perú con una luz muy fuerte en la frente. Martínez Compañón en alguna referencia dice que lo llegó a ver una noche y lo mandó y lo incluye dentro de sus láminas de fauna. El toreo y planos de cada una de las ciudades que visitaba. Es decir, la obra de Martínez Compañón, además de recoger una ingente información, fue enorme. Fue una labor extraordinaria, porque además de ir recogiendo información, iba fundando pueblos, iba creando escuelas, después hablaré de eso, iba creando caminos, iba concentrando la población, iba viendo cómo se podía ayudar a los indígenas más pobres, en fin, fue una labor no solamente pastoral, sino una labor política muy importante. Y además, aparte de todos estos dibujos, iba recogiendo, como lo hizo Mutis también, pues muestras de botánica, muestras de animales disecados, muestras de cerámicas, etc. Todos esos objetos fueron enviados a la corona, fueron enviados entre 1788 y 1790. Mañana vais a ir al Museo de América, no sé si mañana o pasado. En el Museo de América, muchas de la cerámica preincaica chimú viene de un envío de Martínez Compañón del año 1790. Hay otros cajones que se han perdido, yo por lo menos los he tratado de buscar, pero no los hemos podido localizar, pero sí que se conservan las láminas. En Colombia no sé si pudisteis ver un tomo duplicado de estas láminas que quedó allí. Bueno, ahora vamos a ir a Colombia, al virreinato
de la Nueva Granada. Yo quiero hacer un poco referencia al viaje de Martínez Compañón para que os deis cuenta de las dificultades que se atravesaban en esa época en América y las dificultades que atravesaban pues las personas que tenían que desplazarse, los funcionarios, los obispos, etc. Martínez Compañón embarca en el mes de abril del año 1790 y tarda 9 meses en llegar a la ciudad de Santa Fe de Bogotá. O sea, fijaros, 9 meses de viaje. Pero es un viaje que no es desaprovechado. Embarca en Huanchaco, en el Pacífico. Se podía hacer el viaje por tierra o por mar. El viaje por tierra era muchísimo más complicado por los caminos y porque tenía que atravesar los Andes. Y él embarca en Huanchaco y va hasta la ciudad de Panamá por barco. En Panamá podían atravesar algunos ríos, pero tenían que desembarcar, caminar hasta el Atlántico, ahí volvían a embarcar en la ciudad de Portobelo y de Portobelo llegaban a la ciudad de Cartagena de Indias. Tuvieron muchas dificultades, encallaron 2 veces en las islas de San Bernardo, que son unas islitas pequeñitas del Caribe, y en Cartagena de Indias llegan el mes de agosto. En Cartagena de Indias se enferma, tiene una afección en el ojo que le deja prácticamente ciego, tiene que estar ahí esperando varias semanas a curarse, y cuando llegaban a Cartagena de Indias tenían que negociar la navegación por el río Magdalena, pero río arriba. No sé si habéis navegado por el Magdalena, creo que sí. Río arriba, que era complicado porque el río Magdalena, después se estableció la navegación a vapor, es un río que no tiene mucho calado y que tiene mucha arena. Y para eso tenían que ir a una pequeña ciudad que se llama Mompox, que creo que no habéis estado en Mompox. Mompox es una ciudad bellísima, es patrimonio de la humanidad. Es una ciudad curiosa, es una ciudad que en el siglo XVIII era muy importante porque todo el paso de la navegación del Magdalena pasaba por Mompox. Porque en Mompox era donde se negociaban los champanes, que son unas embarcaciones que ahora veremos. Pero resulta que este brazo del río Magdalena que pasa por Mompox comenzó a secarse y comenzó a llenarse de arena y la navegación empezó a ir por otro sitio, por el brazo de la Loba, por Magangue. Con lo cual Mompox perdió todo su protagonismo como ciudad comercial y quedó estancada. Ahora es muy conocida por la orfebrería y hoy en día es una ciudad que está bastante aislada, no sé si hay carretera a Cartagena, por lo menos es bastante mala, pero que conserva muy bien su sabor colonial. Pues allí embarcan en los champanes. Estos son los champanes, que el término champán es una embarcación de tipo asiático y que era la única que permitía la navegación río arriba por el río Magdalena. Embarcaciones grandes, muy incómodas, y que todos los viajeros del siglo XIX se refieren a, lo peor de los champanes eran lo que ellos decían los bogas. Los bogas eran los remeros, que normalmente eran negros y casi siempre iban desnudos, que les escandalizaba bastante. Entonces la navegación era muy complicado porque los bogas debían ser bastante, es decir, era un trabajo muy duro y negociar con ellos era muy difícil, a veces paraban, entonces la navegación era muy lenta. Como veis aquí hay una familia europea, del otro lado están cocinando, la comida era espantosa, en fin, la navegación era muy complicada. Navegan río arriba con destino a San Bartolomé de Honda. Martínez Compañón para en un puerto, perdonad por la foto, pues es la mejor que he podido conseguir, que se llama en Puerto de Nare, y funda un pueblo, que es el Puerto de Nare. Compra con su dinero unos terrenos y establece este puerto que hoy en día es puerto fluvial, es del departamento de Antioquia. Es decir, la mentalidad ilustrada de todos estos personajes, por donde iban constantemente, seguían un poco la misma dinámica, es decir, hacía visita pastoral, veía cómo se podía ayudar a la población, cómo concentrar la población, etc. Bueno, llega finalmente a Honda. Honda llega en enero de 1791 y aprovecha, y allí es donde se le entrega el palio arzobispal, etc. Pero lo más importante de Honda es que aprovecha para hacer la visita a las poblaciones cercanas y va a Mariquita. Y ese es el momento, seguramente, en que conoce a José Celestino Mutis. José Celestino Mutis llega a Bogotá en mayo de 1791, si mal no me equivoco. En enero o febrero, seguramente, Martínez y Compañón y Celestino Mutis se conocieron. Luego van a coincidir en Bogotá. ¿Y qué? Virreinato de Nueva Granada.
Pues Virreinato de Nueva Granada es un virreinato muy distinto al virreinato del Perú. Es un virreinato relativamente nuevo. Yo he hecho aquí un collage de los personajes que encuentra Martínez Compañón en esa época. El virreinato de la Nueva Granada tiene una extensión mucho mayor de lo que hoy en día es Colombia, incluía también Venezuela, también incluía Ecuador. Aquí está el arzobispo virrey Caballero de Góngora, que fue el que inició la Real Expedición Botánica, y llega en un momento de una cierta eclosión cultural y política. Estaba Espeleta, como os decía. Espeleta hizo una labor reformadora extraordinaria. Espeleta fue gobernador de la isla de Cuba y se trajo con él a este señor que se llama Manuel del Socorro Rodríguez. Era un cubano, un hombre muy culto, que fue el que empezó con el desarrollo de la prensa escrita, de la imprenta. Fue un íntimo amigo del arzobispo Martínez Compañón y de José Celestino Mutis. Publica en 1785 el primer periódico de la Nueva Granada, que simplemente es una hoja que avisa de un terremoto. Terremoto que fue importante y que fue importante para estos personajes porque destrozó prácticamente todas las iglesias de Bogotá, con lo cual una gran parte de la labor del arzobispo de Bogotá, de Martínez Compañón, fue reconstruir lo que se había destruido con el terremoto. Bogotá era una ciudad absolutamente provinciana, en mitad de los Andes, a 2.650 metros, ya lo habéis visto, 20.000 habitantes. El arzobispado de Bogotá era un arzobispado mucho más importante y con mejores rentas que el de Trujillo. El barón de Humboldt, que fue un personaje fundamental tanto para José Celestino Mutis como para los grandes intelectuales de la época. Humboldt visitó a finales del 18 tanto el nuevo Reino de Granada como también Quito, Perú, visitó también la Nueva España y era el gran científico de referencia del momento. Y al hilo de toda esta generación, personajes como por ejemplo Francisco José de Caldas, que en Colombia es muy conocido y que fue de la generación de personajes ilustrados que formó José Celestino Mutis y que fue luego protagonista de muchos de los movimientos de independencia. Aquí he incluido dos fotos más, una del Colegio Rosario, donde estuvisteis, que fue sede de la expedición, y un ejemplo de las obras públicas de la época, el Puente del Común, que todavía existe, que fue un puente fundamental para comunicar Bogotá con Zipaquirá. Bien, Miguel me pidió que hablara o me centrara muy especialmente en la labor educativa de Martínez Compañón. Y para no extenderme demasiado, simplemente voy a decir unas ideas a este respecto para terminar luego con la labor del arzobispo y su relación con José Celestino Mutis. La educación era un tema fundamental de la Ilustración. Y la educación en América en ese momento era absolutamente, la educación primaria digo, no la educación universitaria, era minoritaria. Es decir, normalmente los niños se educaban pues, o con profesores particulares o iban a lo mejor a algún colegio o religioso muy elitista, pero vamos, no había una educación abierta a la población. Y Martínez Compañón desarrolla junto con el virrey Espeleta una extraordinaria labor de la educación y sobre todo de la educación de las niñas. Yo he tomado esta frase de un cronista de Bogotá, de José María Ibáñez, un cronista de mediados del siglo XIX, que se burlaba de alguna forma o por lo menos ridiculizaba la educación que había en ese momento y que realmente pues debía ser terrorífica, ¿no? La letra con sangre dentro y la labor con dolor. Decía, esto es lo que se ve en las escuelas, ¿no? Vamos, lo he puesto un poco por ilustrar. Pues Martínez Compañón ya en Perú había desarrollado una labor extraordinaria, había tenido el plan de crear una gran escuela para cholos y cholas de todo el obispado, con la idea de educar, y la originalidad de él es incluir a las cholas en la educación, porque él entendía que las mujeres era pieza fundamental de la familia. Y desarrolló varios planes para crear más de 50 escuelas en Perú. Es decir, a lo mejor si ahora vemos los políticos actuales, pues yo no sé si un político, posiblemente sí, pero vamos, en el siglo XVIII crear 51 escuelas no era ninguna tontería. Y desarrolló planes muy claros, no solamente para construir las escuelas, para dotarlas, para recoger a niños y niñas que no tenían medio de vida, para que pudiesen vivir dentro de la escuela, para que pudiesen comer y para poderlas formar.
Desafortunadamente, muchos de estos planes no llegaron a realizarse, fundamentalmente por falta de financiación, pero sí que quedaron los expedientes para su creación. Algunas de ellas sí llegaron a funcionar, pero la escuela que quería de niños y niñas, de cholos y cholas, nunca llegó a funcionar. Y muchas veces nunca llegó a funcionar por prejuicios sociales de la época. Es decir, que las mismas autoridades a veces, o incluso los mismos indígenas a veces, no lo veían con buenos ojos, porque era un cambio muy importante, ¿no? Esta, por ejemplo, es una escuela de San Juan de Chachapoyas. San Juan de Chachapoyas es una zona selvática que en el siglo XVIII pues, debería ser una zona alejadísima. Yo no conozco a Chachapoyas ahora, pero sé que está en la selva, pero eran zonas muy despobladas en esa época. Y aquí están los planos de la escuela, la zona de lectura, los pupitres, la zona de niños, la zona de niñas, es decir, una labor extraordinaria. Bueno, pues en Bogotá uno de sus empeños fue continuar con esta labor. Y quizás la labor más importante fue la creación de un colegio exclusivamente para niños, que es el Colegio de la Enseñanza, que no sé si visitasteis en Bogotá, un colegio fundado en el año 1770 por doña Josefa Caicedo, pero que Martínez Compañón dotó con dinero particular con nuevas profesoras, nuevos edificios, etc. El Colegio de la Enseñanza todavía funciona y es una institución referente en cuanto a educación femenina. Vamos, aquí ilustrado con una foto del siglo XIX de lo que debía ser un colegio de mujeres de aquella época. Este cuadro de Martínez Compañón, que está en el Museo 20 de Julio, ilustra la labor, porque aquí están serán las fundadoras del Colegio de la Enseñanza. Posiblemente este cuadro originalmente estuviera allí en el Colegio de la Enseñanza, pero su labor fue extraordinaria. Aparte de este colegio, junto con el virrey, creó 5 escuelas para cada uno de los barrios de Santa Fe de Bogotá. Los barrios Santa Bárbara, La Candelaria, La Catedral, San Victorino y yo creo que San Carlos. Escuelas que llegaron a funcionar por el apoyo fundamentalmente del virrey. Y nada, en Martínez Compañón en Bogotá la situación fue muy distinta a la de Trujillo. Él ya estaba bastante fastidiado de salud, estuvo solamente 6 años. Desarrolló una amistad muy profunda con Manuel de Socorro Rodríguez. Tuvo el plan de Manuel de Socorro Rodríguez creó la Biblioteca Real, tuvo el plan de crear un colegio también al lado de la Biblioteca Real, de tal forma que los estudiantes pudieran nutrirse de la biblioteca, pudieran estudiar en la biblioteca, con la idea también de donar su biblioteca particular, que era una biblioteca extraordinaria. Estos planes no llegaron a concretarse. También desarrolló muchos planes para crear varios seminarios. En el año 1767 los jesuitas fueron expulsados de toda América y eso dejó un enorme vacío en la educación. El plan de Martínez Compañón fue un poco llenar ese vacío con otras instituciones similares a los de los jesuitas. Y desarrolló también muchas labores de obras públicas. Por ejemplo, lo hablaba antes con Miguel, el acueducto de San Victorino, que es que fue financiado por Martínez Compañón. Uno de los temas fundamentales de la Ilustración era la salubridad, crear acueductos para que la gente pudiera tener acceso a agua limpia, no se mezclase con aguas negras, adoquinar las calles, que antes eran de tierra fundamentalmente, hacer cementerios, sobre todo en las afueras de las ciudades, para evitar también enfermedades, y este es uno de las obras promovidas por Martínez Compañón. Esta es la foto del acueducto de San Victorino, que no sé si existe todavía. Y nada, pues desarrolló una labor y una actividad muy intensa desde el punto de vista pastoral. No hay mucha información sobre la labor de Martínez Compañón en Santa Fe de Bogotá por una razón, porque el archivo arzobispal, que es donde se encontraba toda la documentación, se quemó en el año 1948. Con lo cual los testimonios que hay de Martínez Compañón son testimonios sueltos, en expedientes a lo mejor de virreyes o en correspondencia suelta, pero no, el grueso de la documentación se perdió desafortunadamente. Consagró la catedral en donde está enterrado, aunque no se sabe exactamente en qué lugar, consagró varias iglesias, la de San Francisco, la de la Capuchina, y restauró varias de ellas, hizo una visita pastoral también en Bogotá, los expedientes se han perdido,
el acueducto San Victorino, y tuvo mucha relación, los colombianos sabrán, con Antonio Nariño. Antonio Nariño es uno de los personajes más conocidos de la independencia de Colombia. Tuvo relación pues porque Antonio Nariño fue el primero que imprimió los derechos del hombre, se le persiguió por ello, y Martínez Compañón intercedió ante el virrey pues para que se retractara y pudiera quedar libre. Aunque bueno, luego la historia fue muy complicada y al final Antonio Nariño es tomado preso, luego vuelve y al final es una de las figuras de la independencia de Colombia. Relación con José Celestino Mutis. Pues desafortunadamente yo he tratado de rastrear documentos que testifiquen esa relación. Documentos hay poquísimos, o por lo menos yo conozco pocos, pero sí que debió haber una relación muy estrecha si tenemos en cuenta que Bogotá era una ciudad provinciana y muy pequeña. Primero, Martínez Compañón le ofrece a José Celestino Mutis un cargo dentro del arzobispado cuando estaba en Bogotá. Él lo rechaza, José Celestino Mutis lo rechaza. A partir del año 1791 la expedición botánica se radica en Santa Fe de Bogotá, con lo cual tienen una gran cercanía. Forman parte del círculo de intelectuales de la época en una tertulia que se llamaba la tertulia eutropélica. Es una tertulia que se reunía mensualmente para discutir las noticias de Europa y cuyas conclusiones se publicaban en el papel periódico de Santa Fe de Bogotá. El propio Mutis seguramente tuvo una iniciativa muy interesante dentro de la expedición botánica, que era la enseñanza de niños dibujantes o la educación de niños dibujantes para que colaboraran con su tarea científica. Y, como decía Miguel, Mutis actúa como uno de los testigos dentro del testamento de Martínez Compañón, con lo cual seguramente fue una relación próxima y muy fluida. Además, a la muerte de Martínez Compañón, su biblioteca, que era una biblioteca muy buena, muy rica, de más de 1000 ejemplares, parte de la biblioteca la compra Mutis, otra parte, según mis informaciones, la compra Antonio Nariño. Y bueno, con esto pues creo que hemos dado unas pinceladas de estos dos personajes que yo creo que son referencia para todos nosotros y que yo considero que son personajes españoles, pero son también personajes americanos, porque en muchos casos todavía somos herederos de su obra. Y nada más, si tiene alguna pregunta, encantado en resolverla. Gracias. Como eres colombiano y sabes todo de Colombia, me gustaría preguntarte que hubo una crisis muy grave económica en España, en Inglaterra, en Francia y en Colombia, claro, en Nueva Granada. Y entonces se le ocurre a Carlos III y a Florida Blanca hacer monedas de platino, descubierto precisamente por Jorge Juan el Chocó. Y entonces hay monedas, que yo he visto una, hecha con el busto de Carlos III, ahí está su figura, de platino, que valía 10 veces más que el oro. Y dices, así se harán eso en Inglaterra, en Francia, tendrán que comprarnos el platino y saldremos de la crisis. Eso sería perfecto en este momento, el platinar la moneda. ¿Es verdad eso? Yo no conozco, no soy especialista o por lo menos no he investigado mucho el reinado de Carlos III, salvo la parte de Martínez Compañón. No conocía lo del platino. Me parece muy interesante. ¿Dónde has visto la moneda? ¿Dónde has visto la moneda? ¿En Colombia? Ya. No tenía ni idea. Lo que sí sé es que Speleta es un virrey prácticamente desconocido. Ahí hizo una labor extraordinaria, hay una tesis doctoral en Sevilla, y además el archivo de Speleta, que está aquí al lado en Toledo. Sí, hay descendientes además. Bajamos las preguntas aquí, los que quieran hacer su pregunta, dicen su nombre y su país, por favor. Van bajando. Sí, preguntan, es que acaban de llegar. Están muy tímidos. Ah, ya, sí hay. Bueno, yo soy Juan Diego Rey, de Ecuador, y mi pregunta era, usted habló de
que a los obispos y arzobispos se les adjudicaba o se les obligaba a enseñar la ilustración o en estos casos, pero ellos influenciaban en la política, y si era así, en el caso de Martínez Compañón, usted dijo que tenía una relación con Nariño. ¿Él era liberal, o sea, o conservador? No, Martínez Compañón no, de liberal nada. No, explico. Hay un tema de la Iglesia en América que es muy importante conocer. Es decir, la Iglesia de América era gobernada por una cosa que se llamaba el Real Patronato. El Real Patronato fue una concesión del Papa a los reyes de España, según la cual la Iglesia en América dependía del rey de España y no del Papa, que era una concesión muy importante. Con lo cual, si uno ve las leyes de Indias del siglo XVII, se regula perfectamente todo el funcionamiento de la Iglesia, la organización de las parroquias, etc. Y los obispos prácticamente eran nombrados por el rey. Se presentaba una terna, el rey elegía a uno que se le presentaba al Papa y el Papa daba el placet, pero era prácticamente el rey. De hecho, las visitas al límina que hoy en día los obispos hacen a la Santa Sede, normalmente en el siglo XVI, XVII, XVIII prácticamente no se hacían porque dependían de la corona. Ahora bien, la administración colonial es una administración compleja, no es una administración vertical como ahora estamos acostumbrados. Una de las características del antiguo régimen, me refiero al antiguo régimen, al sistema de gobierno del siglo XVI al siglo XVIII, es que no eran sistemas jerárquicos de arriba a abajo, sino a veces eran sistemas transversales, permeables, era complejo. Efectivamente, había una administración civil, la cabeza era el virrey, luego estaban los intendentes, gobernadores, corregidores, etcétera, y había una administración eclesiástica. No siempre las entendían bien. Ahora bien, en muchas zonas de América, como por ejemplo en el norte de Perú, como Trujillo, había pueblos donde, es decir, que viniese un obispo y es decir, que nunca iba una autoridad, porque eran zonas enormemente despobladas, muy dispersas. Entonces, de alguna forma, el obispo ejercía también la autoridad civil. Hubo problemas y, de hecho, yo creo que Martínez Compañón fue de alguna forma un obispo incomprendido porque hubo un cierto celo de la autoridad civil que veían que un obispo se metía en cosas de gobierno civil, no en cosas de gobierno episcopal, ¿no? Ahora bien, la relación de Martínez Compañón con Nariño. Martínez Compañón era un ilustrado de una mente abierta, pero evidentemente no era absolutamente realista, era partidario del rey y podía a lo mejor entender la posición de Nariño, pero no la compartía en absoluto. Como eclesiástico y como persona de bien que era, pues trató de mediar, pues porque entendía que Nariño era un personaje de culto y que era un personaje que no podía decir que de cierta consideración, pero no compartía en absoluto, desde luego no. Nada. Buenos días, soy Pablo de España y el año pasado hice un trabajo sobre Martínez Compañón y sobre Mutis. Y si bien es cierto que el rey Carlos III, despotismo ilustrado, apoyaba las expediciones para conocer el territorio, mientras Mutis tuvo un gran apoyo por parte de las instituciones, una expedición que duró muchísimos años, invirtió muchísimo dinero y tuvo muchísimo apoyo por parte de todo el mundo, la de Compañón, por el contrario, fue bastante más austera, por así decirlo. Fue también muy efectiva, hizo los 9 tomos del Trujillo del Perú, pero muchas veces todo lo que pedía se le denegaba constantemente. ¿Podría decirme por qué uno recibió tanto apoyo y el otro tampoco? Sí, toda la labor de Martínez Compañón la financió él, absolutamente, y la financió de sus propias rentas, que no eran muchas, las rentas episcopales de Trujillo. Es difícil de explicar, pero él mandó muchísimos expedientes, muchísimos, más de 87 expedientes al virrey Teodoro Croix, incluso alguno al rey.
explicándoles sus planes, etcétera. Lo que pasa es que pues, por diversos motivos, a veces inexplicables, pues se le apoyó muy poco. Es decir, si yo a veces, en la época de Martínez Compañón existían los corregidores. Los corregidores era un cargo que no tenía sueldo, pero el sueldo ¿de dónde lo sacaba? Pues del comercio que hacía en sus áreas, en sus corregimientos, etcétera. Había corregidores que eran honrados, como hoy en día hay políticos que son honrados, y otros que no eran honrados. Hay otros que se aprovechaban, por ejemplo, vendían cosas inútiles a los indígenas, es decir, lo que querían era sacar el máximo dinero posible en el menor tiempo. Si un corregidor de estos viene un obispo que lo que quiere es organizar, lo que quiere es documentar, lo que quiere es, pues es incómodo, es un personaje incómodo. Con lo cual, de alguna forma, Martínez Compañón, la labor de Martínez Compañón, yo creo que él terminó un poco frustrado y de alguna forma, esto es una idea mía después de ver todos los documentos, de alguna forma la promoción al arzobispo de Santa Fe de Bogotá fue un poco para quitárselo de encima. Luego vino el régimen de intendencias, nombraron un intendente que es Saavedra, pero hay que ponerse en la carne del intendente, es decir, si a mí me nombran un intendente en el que mando soy yo, pero tengo un obispo que está constantemente metiéndose en cosas mías, pues es incómodo, es incómodo. Y bueno, pues así es la vida, el ser humano es así, y de alguna forma, Martínez Compañón no tuvo apoyo en Perú, en Colombia sí, pero ya él estaba muy cansado, tenía unos dolores de cabeza fortísimos, y tenía el apoyo de Espeleta, que era el virrey. Y Espeleta era, además de paisano, que eso es importante, era un hombre exactamente de la misma línea. Nada. Mi nombre es Eduardo, de México, y bueno, ¿qué otros objetivos tenía Carlos III ante estas encomiendas, aparte de conocer bien al reino? Y además de Martínez Compañón y Mutis, ¿qué otras expediciones hubo y cuál de estas fue la más relevante? Bueno, yo se me olvidó la última lámina. Perdona un segundo. Esta es la famosa Martinesia. Ahora, en honor a la verdad, el nombre Martinesia lo puso Hipólito Ruiz y Pavón, que es una expedición anterior, de mediados del siglo XVIII. Y Mutis parece que nombró Martinesia granatensis en honor a Martínez Compañón. Ahora, es una palmera, es una palmera de la familia de los mararay, que yo no sé si se conoce en América, yo sí que conozco mucho los mararay, que dan un fruto pequeñito. Y desde luego en las láminas de José Celestino Mutis no aparece ninguna martinesia, no sé si es porque no se llegó a dibujar nunca, pero sí que existe la especie. Bueno, nada, es un apunte. A ver, muy rápidamente, imaginaros ser rey de un imperio gigantesco. El imperio español era quizás el imperio más grande que había en el mundo en ese momento. Carlos III había tenido una gran experiencia como rey de Nápoles y Sicilia, en Italia, y se rodeó de gente muy valiosa. Ser el rey de un imperio con dos enemigos poderosos, que a veces eran amigos y a veces enemigos, uno de ellos Inglaterra. Inglaterra estaba constantemente boicoteando las flotas que comerciaban, que iban y venían de América. Estaba constantemente con incursiones en América, con lo cual la única forma de gobernar bien un territorio tan extenso era conociéndolo muy bien. Ahí el germen de las expediciones, y las expediciones no solamente científicas, sino expediciones cartográficas. En el siglo XVIII hay un montón de expediciones, la de Ulloa, la de Pavón y Ruiz en Perú. Ayer veía yo un libro, es que hay por lo menos 30 o 40. Vais a ir al Museo Naval, además, en el Museo Naval también hay mucha documentación sobre todas estas expediciones.
Y el motivo de estas expediciones no solamente era buen gobierno, con buenas rutas comerciales, sino sobre todo qué podemos explotar en el buen sentido de riquezas naturales. Por ejemplo, la quina, de la que fue prácticamente, no sé si descubridor, José Celestino Mutis. ¿Para qué? Para aumentar el comercio entre América y España y para desarrollar pues nuevas vías de desarrollo. Que estar bien comunicadas todos los pueblos. ¿Para qué? Pues para evitar que haya aislamiento y para evitar que se vayan perdiendo. Hay en el siglo XVIII también una enorme labor de fortificación, es decir, todas las murallas, las grandes murallas de ciudades como Cartagena de Indias, que ya existían de antes, pero fueron reforzadas en el siglo XVIII, en Cuba, todo el sistema de fortificación, la reforma del sistema de la armada, del ejército, de las milicias, todo eso viene del siglo XVIII. Y fundamentalmente pues la motivación era esa, ¿no? El buen gobierno. Carlos III, dicen que es el mejor alcalde de Madrid. Cuando salgáis de aquí, Madrid fue reformado por Carlos III. Fue quien la adoquinó, fue quien mandó construir la fuente de las Cibeles, Neptuno, la fuente de Apolo, etc. Y en esa idea pues fue concebido pues todo este gigantesco movimiento que es muy desconocido. Es decir, muchas veces los hispanos, y hablando de los hispanos, me incluyo a mí mismo como colombiano, pues tenemos un cierto complejo frente a los ingleses. Va Cook a Oceanía, dice el gran descubridor, se hacen 20 películas y tal, y resulta que los marinos españoles y los científicos españoles del siglo XVIII les daban 1000 vueltas a los ingleses. Lo que pasa es que es una historia pues muy desconocida, ¿no? Y el desarrollo de muchos inventos científicos y de muchas cosas pues fue debida a todas estas personas, ¿no? No sé si he contestado. Y por cierto, otra cosa, el régimen de encomiendas, que fue un régimen muy complicado en América y que supuso muchas veces abusos con los indios, fue eliminado en el siglo XVIII y lo eliminó Carlos III. O sea, fue prohibido, precisamente para evitar eso. Pues no lo sé, yo no soy especialista, quizás la mejor expedición, pues yo diría la de José Celestino Mutis, por lo que me toca de colombiano, pero fue una exposición extraordinaria. Vosotros veis las láminas, los dibujantes, las láminas, la calidad de las láminas de la expedición botánica es extraordinaria. Dudo mucho que haya una calidad similar en expediciones de otras épocas. Es una calidad extraordinaria y un nivel científico extraordinario. Yo soy Susana Itzel de México y bueno, mi trabajo también fue de José Celestino Mutis y en el trabajo me di cuenta de que él tuvo muchos problemas para llevar a cabo su expedición y sin embargo encontró muchas cosas buenas en América, encontró formas de hacer riqueza, de ganar reconocimiento, de continuar aprendiendo y bueno, por eso se quedó. Pero ¿cuál fue el motivo que tuvo Martínez Compañón para quedarse aquí a pesar de los problemas que acaban de mencionar? Pues mira, lo decía antes, perdonar que me meta en un tema casi filosófico. Nosotros vivimos ahora en un momento de cambio, y yo digo que es un momento de cambio parecido al del siglo XVIII, no digo que sea igual. Y todo el mundo se queja, por ejemplo, de los responsables políticos. Y el problema yo creo que actualmente es que los políticos, y no quiero generalizar en absoluto, realmente en el fondo trabajan no por un bien común, sino un bien con un cierto egoísmo de revalidarse, de que lo vuelvan a elegir, etc. Yo creo que estos personajes, como Martínez Compañón o como José Celestino Mutis, simplemente trabajan por el bien común. Y yo creo que esa es la solución a la crisis, el espíritu, los valores de trabajar por el bien común, hacer bien a la gente. Es que hacer bien a la gente está muy bien. Es decir, no solamente trabajar por mí mismo y ser rico y ser famoso, ¿no? José Celestino Mutis, pues yo no creo que él quisiera hacerse rico comercializando cosas y tal. Él tenía que subsistir, tenía que vivir, era sacerdote, etcétera. Pero fue un trabajo, creo yo, absolutamente desinteresado y absolutamente entregado por una cosa que se llama bien común.
una solidaridad absoluta. Y personajes como esto es lo que nos hace falta. Mira, yo cuando estaba investigando Martínez Compañón, yo llevo 20 años sin investigar, pero cuando estaba preparando la conferencia, leí una cosa que me dolió mucho. Mi cuarto abuelo, que mencionó Miguel de la Cuadra Salcedo, es mi cuarto abuelo, le quiero mucho y además lo tenemos muy presente en nuestra familia. Fue un historiador que vivió en esta época, era un poquito posterior, pero fue de los primeros historiadores de la independencia. Es decir, cuando se independizó México, cuando se independizó Colombia, imaginaros que os independizáis y queréis crear un país. ¿Qué es lo primero que tenéis que hacer? Primero, tener un territorio. Entonces, lo primero que se hace es un mapa. Normalmente con la independencia siempre hay un geógrafo que hace el mapa del país. Esto se llama Colombia. Luego un historiador que escriba la historia de ese país. Y normalmente ese historiador dice, todo lo que la historia de Colombia a partir de la independencia es bueno y todo lo anterior es malo, evidentemente, ¿no? Porque tenemos que forjar una nación, ¿no? Y sentirnos colombianos y sentirnos orgullosos. Pero realmente eso es una entelequia, eso es una frontera mental. Yo leía un escrito de mi cuarto abuelo, hablando de Martínez Compañón, pues básicamente venía a decir que era muy santo, pero que era un retrógrado porque impidió las cátedras de geometría y de aritmética y tal. Es una lectura absolutamente sesgada de la realidad y mentira. No lo digo que fuera mi abuelo mentiroso, estaba imbuido en ese espíritu de independencia que es comprensible. Pero yo creo que es muy importante que derribemos esas barreras, de decir, no, es que yo soy colombiano. Sí, está bien. Todos compartimos una cultura además enriquecida por las culturas aborígenes, pero compartimos una visión del mundo, compartimos una lengua. Es decir, yo estoy seguro que nosotros traemos un norteamericano, inglés, lo que sea, es una visión distinta, pero nosotros todos, América y España, compartimos una visión. Y personajes como estos, pues son personajes americanos y personajes que yo creo que nos han dado un ejemplo extraordinario y que de alguna forma pues tenemos que recordar. Y ya para no alargarme más, pues sí, pues ¿por qué hizo Martínez Compañón todo eso? Pues yo creo que simplemente porque creía que estaba haciendo bien y por una cosa que se llama amor al prójimo, un poco de amor. Es decir, yo creo que los indígenas necesitan educación. Es que además su plan de educación de indígenas no solamente comprendía que los indígenas estudiaran, sino que les daba un dinero al final de los estudios para que pudieran montar un negocio. Es decir, ¿a qué político? Es decir, podemos decir que ahora lo que se llama lo de la acción social y toda la cooperación, es que era un planteamiento de cooperación absolutamente de vanguardia. ¿Por qué? Pues por amor, te lo diría yo. Con lo cual yo creo que es muy loable y hay que aprender mucho de eso. Nada. Buenas, soy Gonzalo Gómez de España y mi pregunta va sobre Mutis. Cuando Carlos III expulsa a los jesuitas, Mutis se tiene que hacer dominico porque él enseña las ideas de Newton y los dominicos no le agrada mucho porque quería hacer una universidad jesuita y le quitaría la educación a los dominicos y le obligan a quedarse. Sin embargo, Compañón ayuda a Nariño, un independentista que trae las ideas de la Ilustración. Y me preguntaba, ¿cómo es que Compañón es capaz de instruirse o meterse en la política del virreinato, cuando la Iglesia tan poderosa y más cuando son dominicos o más conservadores, siempre se ha dicho, no le dicen nada, no se entrometen y él es capaz, mientras que Mutis tiene que, por decirlo de alguna manera, tiene que ceder y Compañón no. Y además, en la Iglesia, un dominico que destacó fue Francisco de Vitoria y que gracias a él se declaró el derecho de gentes y no se esclavizó a los indígenas. Sin embargo, la Iglesia, con todas las propiedades que tenía en esa época, le venía bien la esclavitud y someter a esos pueblos de América. ¿Cómo es que Compañón empieza a educarles y a hacer esa labor tan social, mientras la Iglesia lo que quiere es someter al pueblo y mientras que el Estado español, aunque Carlos III intenta secularizarlo, sigue siendo un Estado confesional? Una pregunta compleja, no sé si va a poder responder. Mira, yo te diría lo siguiente.
además la historia tiene muchas interpretaciones. La historia está protagonizada por personas, de carne y hueso. Y en este mundo hay buenas personas, malas personas, malísimas personas y regulares personas. Yo de Mutis conozco relativamente poco, seguramente conocerás tú más. El episodio de Martínez Compañón con Nariño no es un episodio fácil. No es un episodio fácil. ¿Por qué? Porque, de hecho, Espeleta le pide asesoramiento, le pide consejo a Martínez Compañón. No es un episodio fácil porque Martínez Compañón, el hecho de que ayudara a Nariño no quería decir que compartiera en absoluto sus ideas, en absoluto. Pero yo creo que si le ayuda es por una cuestión de caridad humana, es una cuestión humana. Muchos de los historiadores también posteriores acusan a Martínez Compañón de traidor, de traicionar a Nariño, porque hay muchas lecturas en esta historia. Y también te diría que Nariño, que ahora es considerado un gran prócer de independencia, no era un personaje tan transparente y tan valeroso y tan claro como se ve hoy en día. Es decir, Nariño imprime la famosa Declaración de los Derechos Humanos. En ese momento hay una orden para perseguir o para buscar los ejemplares y Nariño lo primero que hace es quemarlos todos. Es decir, Nariño era juez de rentas eclesiásticas y a Nariño se le juzga por robar las rentas eclesiásticas. Es decir, la historia es compleja. Ni Nariño es el gran prócer de la independencia porque Nariño era un funcionario público de la corona española. Es decir, hay muchas lecturas entrecortadas y transversales que es difícil a veces juzgar. Y la Iglesia, pues la historia de la Iglesia es una historia muy compleja. Y Martínez Compañón, por ejemplo, en el Obispado de Perú, no solamente tuvo enemigos en la administración civil. La Iglesia en América tenía dos vertientes muy claras. Unos eran las órdenes religiosas y una fuente de conflictos constante era, por una parte, el obispo y por otra parte, los abades de las órdenes religiosas o los superiores de las órdenes religiosas que tenían pues, verdaderos feudos dentro de sus territorios. Es decir, que la cuestión no es fácil. Con lo cual, con esto que te quiero decir, Martínez Compañón en absoluto apoyaba las ideas revolucionarias de Nariño porque era un realista convencido. Yo creo que él actuó por caridad humana y actuó como mediador con el virrey para que, o sea, su actuación fue que Nariño se comprometió a retractarse de todas sus actuaciones, de los pasquines, etcétera, y además a confesar sus vínculos y con eso lo dejaron en libertad y Martínez Compañón se sirvió de mediador con el virrey, que en ese momento era Mendinueta, si mal no recuerdo, para que no le llevaran preso a Cádiz, de donde él estaba preso antes, ¿no? Y luego, pues sí, hay muchas contradicciones y hoy en día hay muchas contradicciones. Y dentro de los dominicos es una orden que fue muy poderosa en España, que en la Edad Media pues fueron los detentadores de la Inquisición y que como en todas partes pues algunos serían intransigentes y otros serían menos intransigentes. El caso de Francisco de Vitoria es uno de los grandes personajes e ideólogos de la conquista, personaje fundamental, ¿no? Pero evidentemente, pues sí, José Celestino Mutis, evidentemente sacerdote, no tenía la influencia de Martínez Compañón y bueno, pues tuvo que retractarse. Martínez Compañón tuvo también mucha polémica con la apertura de un teatro, el Teatro de San Carlos, pero bueno, no vamos a entrar en eso. Lo que quiero decir es que la historia tiene muchas lecturas y que hay que verlas con amplitud. Y la historia y las instituciones tienen también muchísimas contradicciones, ¿no? Y que a veces son muy, muy difíciles de explicar. No sé si te contestó algo. Nada. Hola, soy Miguel Castellano de España. Bueno, mi pregunta, ya has dicho un poco con la pregunta de Gonzalo, pero bueno, quiero saber cuál fue, o sea, cómo se acogieron las ideas ilustradas
y los pensamientos de las teorías de Newton, etcétera, por parte de la Iglesia, las que trajo Mutis y todos ellos, aunque bueno, ya has tenido parte. Y sobre todo, ¿cuál era la relación que existía entre Compañón y Mutis teniendo en cuenta las diferencias ideológicas? Mutis era un científico, Martínez Compañón era un sacerdote, era un teólogo. O sea, son dos formaciones completamente distintas, ¿eh? Completamente distintas. Ahora, imaginaros, por un momento, imaginaros que vivís en un sitio que se llama Virreinato de la Nueva Granada, que tenéis vuestra familia, tenéis vuestra casa, y de repente os llega la noticia de que hay unos señores que están publicando unos pasquines y que son revolucionarios y que se quieren independizar. Y ese movimiento va creciendo y que luego está por un lado el virrey, luego están los revolucionarios. Es decir, de alguna forma es una guerra civil. Imaginaros que tenéis vuestra familia, que no os interesa eso, pero llega un momento en que tenéis que tomar partido. Es que la historia después es muy fácil. Entonces dicen, no, los realistas fueron los traidores y no. Pues en ese momento, como en todos, pues habrá habido sacerdotes que comulgaran más con las ideas revolucionarias y sacerdotes que comulgaran más con lo otro. Y hubo muchos casos de esos. Pero también os digo que la historia a veces obliga a tomar las decisiones y seguramente mucha gente se unieron al bando de los realistas porque a lo mejor pensaba que iban a ganar y para protegerse a sí mismo, y otros se unieron al mundo de los revolucionarios y al final ganaron los revolucionarios. Pero a veces es que la historia y la vida es muy complicada, ¿no? Y no puedes decir, no, es que la Iglesia fue con los revolucionarios. No, pues yo creo que fueron circunstancias. Algunos sacerdotes, como os digo, fueron revolucionarios y otros no. Pero en el fondo no siguen siendo personas, ¿no? Y de hecho el proceso revolucionario de toda América, pues en muchos casos ni siquiera sabían a dónde iban. Es decir, pues sí, a la independencia, pero a ver cómo terminaba todo este lío. Y al final, si perdían, pues era un desastre, ¿no? Para mucha gente. En el fondo fue una guerra civil. Fue una guerra civil que se dio también en España. Es una cosa que en América no se conoce muy bien. En España también había revolucionarios. Y en España había liberales. Antes hablaba de la Constitución de Cádiz. Y en España también hubo fusilamientos. Porque aquí había, por una parte, Fernando VII y por otra parte había liberales que metían a Fernando VII, pero hubo partes donde se impuso la monarquía absoluta. Y muchos revolucionarios americanos tenían sus amigos aquí. E incluso Nariño, cuando estuvo aquí, contactó con muchos de ellos. Con lo cual es un proceso, la independencia es un proceso global, no es un proceso de Colombia que se independizó y que machos somos, que valerosos. No. Es un proceso, quizás podría decirse que es la segunda gran globalización. La primera sería el descubrimiento, pero el segundo proceso de globalización es este de finales del 18 y esta fragmentación de territorios e inicios de democracias. Tener en cuenta que las democracias de América son de las más antiguas del mundo, son democracias de 200 años, ¿sí? Y en donde se fragmenta y en donde ya es Colombia, Ecuador, donde ya se necesita una serie de, es decir, pasaporte para pasar a otro país, embajadores, o sea, es un cambio muy importante, ¿no? Pero bueno, no me alargo más, estaréis cansados.